precisamente teníamos una campaña que arrancó muy bien, con mucha agua, con esta noticia que compartimos de un trigo récord, que estábamos hablando de casi 28 millones de toneladas, y de hecho no lo tenemos cerrado. Yo creo que el número habría que verlo y todavía podría tener un poco más de tela para llevar el récord un poco más arriba, pero bueno, no vamos a estar hablando de eso por Bien, ahora. claro. Te cuento ahora, el tema son los cultivos que se hacen en el verano, y vos sabés que en la región son muy importantes el maíz y la soja. En particular la soja de primera se define hasta el 20, 30, hasta el 20, lo que pasa en la segunda y tercera semana de febrero es muy importante. Veníamos con una falta de agua de la última semana de Claro. diciembre que nos estuvo acompañando prácticamente hasta la primera quincena. Llegó el agua, un poco, si hubiese llegado un poco antes hubiese sido mejor, pero lo importante es que llegó y bueno, cambió un poco, nos quitó de encima un escenario que podría haber sido muy desastroso. Así que ahora estamos con sojas de primera aunque en algunos lugares se han recuperado mejor, en otros no tanto. Vos sabés que teníamos muy cerca de Rosario estábamos viendo una especie de triángulo que se nos había formado alrededor, que era un poco la zona que venía más aplazada por las lluvias, pero bueno, terminamos bastante bien, prácticamente con un febrero en las medias, y la recuperación está, pero en los alrededores de Rosario es una zona más complicada. Y aparte, Mario, te tengo que contar que vos sabés que Sí. estábamos, la semana pasada recibimos lluvias muy importantes, hubo cerca de 80, 100 milímetros en las zonas, prácticamente estamos hablando de Montebuey, estamos hablando cerca de lo que es Montes de Oca, que son Ujú. un poco, o sea, un corredor que recibió mucha agua, pero también agua que vino con el granizo y el viento que estuvo Claro, saliendo exacto. en todos lados. Sí, sí. Fue muy grande. Vos sabés que generalmente cuando pasa eso, las mangas de granizo afectan, pero afectan áreas que son más chicas. Acá estamos hablando de un área de 400.000 hectáreas que afectó, no de pérdidas de 400.000 hectáreas, pero Sí. sí que van a ser mucho más importantes que lo que en general van a romper las estadísticas, esas tormentas, lamentablemente, y le pegó a muchas zonas que venían muy bien, ¿no? Así que bueno, el agua volvió a esa zona, pero volvió con este fenómeno que dejó muchos inconvenientes. 900.000 hectáreas perdidas acá en la región núcleo por la falta de agua, Claro. sobre todo en las hojas de segunda, y esto le va a pegar, le va a sumar muchas más hectáreas. Ya estamos manejando internamente un número, pero bueno, que lamentablemente duplica, triplica y un poco más a las pérdidas que son normales. Así que Claro. sí, si vos sabés que va a ser un golpe productivo, se va a notar en los números lamentablemente este evento. ¿Qué va a ser? Aparte, vos sabés que había maíces que prácticamente estaban a días de la cosecha Claro. y había una zona que había estado muy bien, así que nos pegó un poco en una parte donde Ahí se había tenemos. recuperado el cultivo. Bien. Ahí Son tenemos, impresionantes Cristian. las imágenes. Cristian, Tierra ahí. arrasada, dice el Sí. agrónomo. Sí, tal cual. Han Bien. sido imágenes realmente que son muy fuertes, pero no Bueno. solamente se trata, bueno, de puntualmente de lotes donde dejó mucho daño, sino que realmente ha sido un área muy extensa. Mucho más de lo que suele pasar cuando tenemos estos eventos que son tan desagradables y tan complejos. Así que Bien. bueno, esas son las dos notas negativas que nos deja febrero, que acá en los alrededores de Rosario se demoró un poco el agua, no cumplió demasiado con lo que estábamos esperando en los alrededores, siendo también hacia el sur, hacia el departamento Constitución también muy golpeado por la falta de agua, y yendo hacia San Pedro, Varadero, estamos, digamos, como el corredor que quedó un poco más Claro. aplazado con esta falta de agua, y donde venía mejor tuvimos este evento que fue, la verdad es que bastante fuerte. Pero bueno, más allá de eso, hay lotes que se han recuperado. Hemos tenido el agua, vos sabés que venimos de años hablando de la sequía, volvimos a Sí. hablar de la sequía este año. Por suerte, de alguna manera, febrero nos dio el empujón que estábamos esperando, y en sojas de segunda vamos a estar esperando, vamos a seguir dependiendo del agua de marzo. A Pero ver. te tengo que contar, A ver. Mario, una primicia. Vos me decías de enero y febrero, pero yo te voy a contar de marzo. Estamos viendo un marzo que va a estar lloviendo
como cumpliendo con las estadísticas o más aún. Así que puede ser un marzo que nos empuje para ver si le podemos mejorar el número a la soja de segunda. Y vos sabés que todo esto se va a traducir en millones de toneladas para la región núcleo. Estábamos esperando 17. Con lo que pasó, bueno, estuvimos haciendo algunas cuentas internas, pero bueno, esperamos que en marzo nos dé la posibilidad de, no te digo mantener los 17 eso que estábamos estimando, pero no bajar demasiado. Así que bueno, sigue un poco, seguimos dependiendo un poco del clima, aunque bueno, ya parte de la campaña está hecha. Esperamos que hubiese sido mejor, no Claro. fue tan bueno, pero bueno, seguimos todavía en carrera para mejorar un poco más, Mario.